Soy un heredero multimillonario que intenta mantener un perfil bajo para escapar de un matrimonio arreglado y finge ser un completo holgazán. Encontré a una directora ejecutiva, una reina de hielo, para que fuera mi esposa por contrato. Acepté un trabajo secundario como repartidor de DoorDash y estaba viviendo el sueño, simplemente avanzando hasta que se cumpliera el contrato de 3 años y pudiera irme. Pero mi antiguo amor y su nuevo novio, un auténtico perro faldero, siguieron apareciendo y causando problemas. Mi suegra, que no me soporta, me daba problemas todos los días. Incluso mi supuesta esposa estaba convencida de que yo era una causa perdida. Todos ellos estaban esperando verme fracasar, esperando el día en que pudieran echarme sin nada. Mi objetivo era simple: mantendré la cabeza gacha, me mantendré a cubierto y dejaré pasar el tiempo hasta el divorcio. Cualquiera que se interponga en mi vida tranquila aprenderá lo duro que puede ser el mundo real. ¿Qué es eso? La empresa de mi esposa está en problemas. Bueno, le daré una mano. Llamé con antelación para solicitar mi paquete de indemnización. Mi teléfono no paraba de vibrar en el bolsillo. El nombre de Carol apareció en la pantalla. Suspiré, colgué el último pedido de ramen en el pomo de la puerta del cliente, tomé una foto y presioné entrega completada. Hola, Carol, dije apoyándome contra la pared del pasillo, con la voz apagada por el cansancio. Isen, ¿dónde demonios estás? Es hora de cenar y sigues sin aparecer. ¿Olvidaste que tenemos una cena familiar esta noche? ¿Intentas matarnos de hambre? La voz del otro lado era tan aguda que podía romper el cristal. Alejé el teléfono de mi oído y miré la hora, 6:30. Todavía faltaba media hora para la hora que Sofía y yo habíamos acordado para estas noches de cena familiar. Estoy en camino. Estaré allí pronto. Pronto, pronto, pronto. Siempre estás en camino. Lleva tu trasero a casa ahora mismo. Y no te atrevas a aparecer con esa horrible chaqueta roja y avergonzar a Sofía otra vez. La línea se cortó. Soy Ethan Carter, un repartidor promedio de DoorDash, o al menos esa es mi tapadera. Mi verdadera identidad es la de único heredero de la corporación Carter, el tipo cuyo rostro completo ni siquiera se atreven a imprimir y cuya fortuna le permitió escapar de una fusión dinástica con una familia de dinosaurios. Me escapé e hice un trato de 3 años con mi abuelo. Si podía mantenerme durante 3 años, él cancelaría el compromiso. Fue entonces cuando encontré a Sophia Sterling, una mujer que necesitaba desesperadamente un marido para defenderse de las quejas de su familia y estabilizar las acciones de su empresa. Fue una combinación perfecta. Firmamos un contrato, yo interpretaría el papel de su marido inútil y ella me pagaría un salario y cubriría mis gastos de manutención. 3 años y luego una ruptura limpia. Estamos en el 2º año ahora. Faltan 852 días para que termine la cuenta regresiva. Cuando llegué a la mansión Sterling en mi bicicleta eléctrica, mi suegra Carol me estaba esperando en la puerta, con los brazos cruzados y el rostro permanentemente fruncido. Bueno, mira quién es. El mismísimo señor Pez Gordo. ¿Cuántas entregas hiciste hoy? Suficientes para pagar la electricidad para cargar esa cosa. Ella estiró mi chaqueta roja de DoorDash, dejando escapar un bufido despectivo. No me molesté en responder y entré directamente. ¿Dónde está Sofía? Arriba, preparándose. Mírate a ti mismo y luego mira a mi hija. Debí de haber hecho algo terrible en una vida pasada para que mi hija se casara con un holgazán como tú. Carol me seguía de cerca y su zumbido constante era molesto. Entré a la cocina como si fuera el dueño del lugar, agarré una botella de agua fría del refrigerador y me bebí la mitad de un trago. La mesa del comedor en la sala ya estaba puesta con algunos platos pequeños, pero no había cubiertos para mí. Como era de esperar, se oyeron pasos en la escalera y Sofía descendió. Llevaba un vestido negro largo hasta el suelo, elegantemente confeccionado, que dejaba al descubierto un par de delicados tobillos. Su cabello estaba recogido y su maquillaje, impecable. Parecía una hermosa estatua de mármol frío. Me vio y frunció el ceño ligeramente. ¿Todavía estás en eso? Acabo de salir del trabajo, dije. Ve a cambiarte. Hueles a sudor.
Dicho esto, no volvió a mirarme, caminó hacia el sofá y tomó una copia del Wall Street Journal. Me encogí de hombros y subí a mi dormitorio, un armario de almacenamiento reconvertido. Cambié la chaqueta de reparto por una camiseta arrugada y unos pantalones cortos. El chico del espejo tenía el pelo desordenado, una mirada vacía y un aspecto de pura apatía. Perfecto. Encajaba con mi personalidad holgazana en la planta baja. Carol ya estaba acompañando a Sofía hacia la puerta. Isen, quédate en casa. No salgas, dijo Carol, mirándome con disgusto. Esta cena es muy importante. Solo avergonzarás a Sofía si vienes. Estaba a punto de decir, me suena bien, lo cual habría sido una bendición, salvándome de una noche de charlas, pero Sofía dejó su bolso y su voz sonó fría. Mamá, déjalo venir. El abuelo podría preguntar. Sería difícil de explicar. Carol parecía como si se hubiera tragado un limón, pero no discutió más. Suspiré internamente. Hasta aquí llegó mi tranquila noche en casa. La cena de esta noche fue en Aria, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Los Sterling estaban tratando de conseguir un importante proyecto de desarrollo en el lado oeste y esta noche se trataba de ganarse al jefe del proyecto, un señor Wallace. Me apretujaron en la parte trasera del porche de Sofía mientras Carol, en el asiento del pasajero, me sermoneaba todo el camino. Isen, escúchame. Cuando lleguemos allí, mantendrás la cabeza gacha y comerás. No digas ni una sola palabra. Si alguien pregunta, dile que eres el primo lejano de Sofía, un trabajador de la construcción. Entiendo. Observé las luces de la ciudad pasar rápidamente y asentí sin compromiso. ¿Me escuchaste? Estoy hablando contigo. Carol se giró y me miró fijamente. Te escuché, bostecé. El coche se detuvo ante la brillante entrada de Aria y un aparcacoches abrió la puerta. Sofía y Carol aparecieron con gracia, atrayendo instantáneamente las miradas. La seguí como una sombra insignificante. Nos mostraron una habitación privada, pero el señor Wallace aún no había llegado. Carol inmediatamente comenzó a darme una lección de etiqueta antes de la cena, aterrorizada de que pudiera tomar un panecillo con el tenedor equivocado. Estaba distraído cuando la puerta de la habitación se abrió. No era el señor Wallace. Era una joven pareja llamativa. La mujer se aferraba al brazo del hombre y una sonrisa triunfante y satisfecha se dibujó en su rostro. Mi párpado se movió. Hablando del diablo. La mujer era Chloe Morgan, mi supuesta pareja, de quien se había escapado antes de que yo saliera del país. Por supuesto, su afecto resultó ser bastante barato. En el momento en que corrieron rumores de que mi familia estaba pasando por momentos difíciles, ella abandonó el barco. El hombre era Chad Peterson, un tipo engreído cuya familia tenía algo de dinero y que era el perro faldero actual de Chloe. Bueno, ¿no es así, señorita Sterling? ¡Qué coincidencia!, dijo Chad con una mueca de desprecio. Sus ojos me recorrieron por un segundo antes de estallar en una risa exagerada. ¿Y este quién es, su chofer? No, espera, oí que te casaste. Tu marido es repartidor. Se aseguró de decir repartidor lo suficientemente alto como para que todo el restaurante lo oyera. El aire en la habitación quedó en silencio. La cara de Carol se sonrojó y luego palideció. Los dedos de Sofía apretaron su vaso de agua, pero su expresión permaneció como una máscara perfecta de impasibilidad. Chloe fingió sorpresa, tapándose la boca mientras se acercaba a mí y me miraba de arriba abajo. Isen, ¿de verdad eres tú? Ha pasado mucho tiempo, ¿ahora repartes comida? Qué bien, me alegra que seas autosuficiente. Dijo que era bueno, pero la satisfacción condescendiente en sus ojos era imposible de ocultar, como si dijera, ¿ves? Tú no me elegiste, y ahora mira el patético desastre en el que te has convertido. Apuesto a que ahora te arrepientes. Me recosté en la silla sin decir nada. Discutir con gente así era una pérdida de tiempo. Solo quería que apareciera el señor Wallace para que pudiéramos comer y yo pudiera irme a casa a jugar videojuegos. Chloe, ¿por qué hablas con un repartidor? Chad la jaló hacia sí como si me hubiera contaminado.
Señora Sterling, sin ofender, pero usted es directora ejecutiva, ¿cómo acabaría con un hombre sin clase? Es tan vergonzoso sacarlo en público. Mi Chloe tiene mucho mejor gusto que usted. Sofía finalmente levantó la vista. Su voz era fría como el hielo. Señor Peterson, si está aquí para cenar, por favor, siéntese. Si está aquí para el espectáculo, la puerta está ahí mismo. Que no le dé al salir. El rostro de Chad se tensó. La empresa de su familia competía con la de Sofía por un proyecto, y claramente él estaba allí para causar problemas. No se ponga tan a la defensiva, señora Sterling. Solo lo siento por usted, dijo con una sonrisa babosa. Mire a su marido. Ni siquiera tiene un traje decente, ¿sabe qué? Esto es culpa mía. Considérelo una pequeña caridad para su familia, ¿qué le parece? Chasqueó los dedos con el aire de quien cree que el dinero puede comprarlo todo. Carol parecía a punto de sufrir un infarto. Me lanzó una mirada venenosa, como si todo fuera culpa mía. Suspiré. ¿Es mucho pedir una cena tranquila? Señor, no permitimos gritos en nuestro establecimiento. Entró un hombre con traje sastre y un pin de gerente general en la solapa. Le hizo una ligera reverencia a Chad, pero su tono era firme. Chad se quedó desconcertado y luego furioso. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Sabes quién soy yo? Soy un cliente VIP aquí. Podría ser que te despidieran mañana por la mañana. El gerente mantuvo su sonrisa profesional. Lo siento, señor Peterson, pero esas son las reglas del hotel. ¿Reglas? Mi dinero hace las reglas. Chad metió una tarjeta negra sobre la mesa. Ve por tu botella de vino más cara y luego saca a esta gente. No, no a mi novia. Saca a estos campesinos de aquí. El rostro de Sofía estaba completamente congelado. Carol estaba tan enfadada que le temblaban los labios. Saqué mi pizarra telefónica y empecé a navegar, esta gente me estaba dando dolor de cabeza. Abrí mi agenda, encontré un nombre que hacía tiempo que no usaba y envié un mensaje. Yo. Ara. Necesito un poco de silencio. La respuesta fue instantánea. Jenkins, entendido, señor. Mensaje enviado. Dejé el teléfono sobre la mesa y me recosté en la silla, cerrando los ojos. Chad seguía gritándole al gerente. Chloe avivaba el fuego, diciendo cosas como, hay gente que no sabe cuál es su lugar, mientras me lanzaba miradas de superioridad. Pensaban que era solo una desafortunada coincidencia, un drama para presumir de lo importantes que eran. No tenían ni idea de que Aria era solo una de las muchísimas propiedades insignificantes de mi familia. Menos de 2 minutos después, la puerta de la habitación volvió a abrirse. Esta vez era un caballero mayor, de cabello plateado, impecablemente vestido con una chaqueta de seda a medida. Irradiaba un aura de serena autoridad. El gerente general, que había sido tan asertivo momentos antes, se hizo a un lado de inmediato, inclinando la cabeza respetuosamente. El señor Davis. Chad tartamudeó al ver al hombre. Era el señor Davis, el jefe de toda la división de hostelería de la costa oeste de la empresa matriz, un gigante de la industria. Incluso el propio padre de Chad tenía que hacerle una reverencia y mostrarse sumiso en su presencia. El señor Davis lo ignoró, pasando directamente junto al grupo de atónitos hasta detenerse frente a mí, ante la mirada estupefacta de Sofía, Carol, Chad y Choe. Hizo una profunda y respetuosa reverencia y dijo, señor Eisen, mis más sinceras disculpas por interrumpir su comida. Abrí los ojos y lo miré con indiferencia. Está bien, solo estaba un poco desorientado. Entiendo. El señor Davis se enderezó y su sonrisa se desvaneció al volverse hacia Chad. ¿Es usted el señor Peterson? Acabo de revisar su cuenta. Su membresía es una tarjeta adicional vinculada a la cuenta corporativa de su padre. ¿Por qué? Sí, señor Davis, ¿hay algún problema? La voz de Chad temblaba. No hay ningún problema, dijo el señor Davis con frialdad, solo una actualización. A partir de este momento, la membresía, tanto la suya como la de la empresa de su padre, ha sido revocada permanentemente.
Área y todas las propiedades bajo mi gestión ya no podrán atenderlo. Chad palideció. ¿Por qué, señor Davis? ¿Qué hice? El señor Davis ni siquiera lo miró, simplemente hizo un gesto a los guardias de seguridad que habían aparecido en la puerta. Por favor, acompañen a estas dos personas afuera. Si se acercan a menos de 100 metros de este establecimiento de nuevo, llamen a la policía. Dos guardias entraron de inmediato, agarraron a Chad y a Chloe, que estaban aturdidos, por los brazos y los sacaron a rastras. Los gritos de Chloe de ¿qué estás haciendo?, se desvanecieron rápidamente por el pasillo. La sala privada quedó en un silencio sepulcral. Sofía y Carol me miraban como si acabara de aterrizar de otro planeta. Sintiéndome un poco incómodo bajo su mirada, golpeé mi plato con los palillos. ¿Qué están mirando? ¿No vamos a comer? El señor Davis me hizo una reverencia una vez más. Señor, ya he hablado con la oficina del señor Wallace. Fue retenido inevitablemente por un asunto urgente y no podrá venir. Confío en que esto sea aceptable. Lo sé. Puede retirarse, dije con un gesto, y él se marchó visiblemente aliviado. En la mesa, Carol abrió y cerró la boca un par de veces antes de forzar una pregunta. Isen, ¿conoces al señor Davis? Pinché un trozo de costilla corta y murmuré con la boca llena, no. No lo conoces y aún así es tan respetuoso contigo. Quizás me confundió con otra persona. Mentí. O tal vez la tarjeta de crédito de Chad era falsa y alguien la reportó. Sí, debe ser eso. Carol me miró como diciendo, crees que soy idiota, pero no se le ocurrió otra explicación. Sofía no había dicho ni una palabra, solo me observaba, con sus hermosos ojos reflejando una emoción que nunca antes había visto en ellos, confusión, escrutinio y un destello de curiosidad. Se me encogió el estómago. Me excedí, esto iba a ser un fastidio de explicar. Mi tranquila vida de vagabundeo no podía terminar así. El viaje a casa fue sofocantemente silencioso. Carol iba en el asiento del copiloto, con cara de querer decir algo pero tragándose las palabras cada vez. Sofía conducía con el perfil tenso, en un silencio absoluto. Yo iba atrás, fingiendo observar el paisaje, con la mente acelerada buscando la manera de suavizar esto. En cuanto cruzamos la puerta, Sofía arrojó las llaves del coche sobre la mesa de la entrada con un ruido seco. Isen, ahora a mi estudio. Desapareció por las escaleras sin decir nada más. Carol me acorraló, agarrándome del brazo y bajando la voz. Dime la verdad ahora mismo, ¿cuál es tu relación con ese señor Davis? ¿Nos estás ocultando algo? Carol, le estás dando demasiadas vueltas, dije poniendo mi cara más inocente. Soy repartidor, ¿qué podría estar ocultando? Fue solo una coincidencia. ¿Una coincidencia? No existen esas coincidencias, siseó Carol. Suspiré, decidiendo cambiar de táctica. Vale, de acuerdo, te diré la verdad. Hace un tiempo, durante una entrega, ayudé a la nieta del señor Davis cuando estaba en apuros. Intentó darme dinero, pero me negué. Dijo que me debía un favor. Esta noche Chad se estaba portando como un imbécil y decidí cobrar ese favor. Eso es todo. La historia era endeble y llena de agujeros, pero para alguien como Carol era lo suficientemente creíble. Efectivamente, su agarre se aflojó. ¿En serio? ¿De verdad? Piénsalo, si realmente conociera a gente tan poderosa, ¿seguiría conduciendo bajo la lluvia todos los días? Carol lo consideró y su expresión se suavizó. Supongo que entonces fuiste útil para algo, murmuró. Escapé y subí al estudio. Sofía estaba de pie junto al enorme ventanal de suelo a techo, mirando las luces de la ciudad, no había encendido las lámparas y la luz de la luna proyectaba una silueta solitaria. Explícate, dijo al darse la vuelta, con la voz cargada de cansancio. Repetí la historia que le había contado a Carol. Escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, finalmente habló con voz suave, Isen, llevamos casi 2 años casados y me he dado cuenta de que no te conozco en absoluto. No hay mucho que saber. Me dejé caer en el sofá junto a su escritorio, adoptando una pose despreocupada.
La historia de mi vida ni siquiera llenaría una página. Abandoné la escuela secundaria, me mudé a la ciudad, pasé por una docena de trabajos ocasionales y finalmente descubrí que la entrega de comida me da la mayor libertad. Sofía guardó silencio, luego se movió para sentarse detrás de su escritorio y abrió su computadora portátil. El brillo de la pantalla iluminó su rostro y la profunda preocupación en sus ojos. La empresa está en problemas, dijo de repente. No dije nada. Ese proyecto de West Side, por el que también está pujando el padre de Chad Peterson, después de lo ocurrido esta noche, su familia va a tomar represalias. Acabo de enterarme de que nuestro mayor proveedor de materiales, controlado por los Peterson, acaba de romper unilateralmente nuestro contrato. Cuando el mercado abra el lunes, nuestras acciones se desplomarán. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras hablaba y fruncía el ceño. No solo eso, sino que varios socios estratégicos con los que habíamos planeado asociarnos de repente se han distanciado. Todos dicen que necesitan reevaluar el riesgo. La observé, a esta reina de hielo directora ejecutiva que siempre parecía tan intocable y que ahora parecía una niña perdida. Escribía furiosamente, como si el movimiento en sí pudiera disipar su ansiedad. Carol empujó la puerta para abrirla, llevando en la mano un tazón de un sofisticado caldo orgánico. Sofía, debes estar agotada, bebe esto. No te preocupes por la empresa, tu madre está aquí para ti. Dejó el cuenco y luego comenzó su rutina favorita. Todo es culpa de Isen, ese maleficio. Si no fuera por él, nunca habrías ofendido a los Peterson. Juro que está haciendo esto a propósito para arruinarnos. Me señaló con un dedo. Mírate, ¿qué haces además de causar problemas a esta familia? Eres un desastre andante. Me limpié la oreja, ya me había acostumbrado, pero entonces Sofía golpeó la mano contra el escritorio y se levantó de golpe. Basta. Mamá, sal de aquí. Carol se quedó congelada, fue la primera vez que Sofía le levantó la voz a su madre por mi culpa. Sofía, estás fuera de ti. La voz de Sofía se quebró. Simplemente déjame sola. Aturdida, Carol abrió la boca, luego la cerró y salió corriendo de la habitación. Estábamos solos otra vez. Sofía se hundió lentamente en su silla y enterró el rostro entre las manos. Pude ver cómo sus hombros temblaban ligeramente. Tras un largo momento, bajó las manos, sus ojos estaban rojos. Sacó un documento del cajón de su escritorio y lo empujó hacia mí. Es nuestro acuerdo de divorcio, dijo con voz apagada. Quizás deberíamos terminar el contrato antes. Toma esto, podemos presentar los papeles mañana. Yo me encargaré de mi madre. Si te vas, será mejor para ti y para nosotros. Giró la cabeza y se negó a mirarme. Me quedé mirando los papeles del divorcio sobre el escritorio, luego su espalda vulnerable y esa calma cómoda dentro de mí que se agitaba, aquello que estaba marcado como un problema grave se activó. Esto era un gran problema. La casa estaba en silencio. Me acosté en una cama pequeña en mi armario reformado, dando vueltas sin parar, mi mente iba y venía entre los ojos enrojecidos de Sofía y los papeles del divorcio. Divorciarme era todo lo que siempre había deseado, la libertad un día antes, pero en ese momento simplemente me sentía irritado. Ella pensó que dejarme ir era protegerme a mí y a ella misma. No tenía ni idea de que un jugador insignificante como la familia Peterson ni siquiera era un punto en mi radar. Lo que me molestaba era que intentara deshacerse de mí de esa manera, como si yo fuera realmente un cobarde que huye a la primera señal de problemas. Me quité las sábanas y bajé descalzo las escaleras. La luz del estudio aún estaba encendida, me acerqué sigilosamente a la puerta. Con un leve temblor pude ver la espalda de Sofía. Había media docena de tazas de café vacías sobre su escritorio mientras hablaba en voz baja por teléfono. Señor Wallace, si tan solo lo reconsiderara, la propuesta de nuestra empresa es sólida. Señor Lee, podemos ser más flexibles en la financiación. Su voz se volvía cada vez más baja y más débil con cada llamada. Cada vez que terminaba una llamada, sus hombros se hundían un poco más, me apoyé contra el marco de la puerta, escuchando cómo su voz áspera repetía las mismas súplicas desesperadas a las mismas personas que le habían sonreído a la cara apenas unos días antes. Esta mujer era obstinada y lamentablemente orgullosa.
Me di la vuelta, fui a la cocina y calenté un vaso de leche. Cuando abrí la puerta del estudio, ella estaba desplomada sobre su escritorio, parecía como si se hubiera quedado dormida. En el monitor, un gráfico proyectado de las acciones de Sterling Industries mostraba una caída catastrófica, un mar de rojo deslumbrante. Coloqué suavemente una taza de leche junto a su mano. Ella se despertó sobresaltada. Cuando vio que era yo, un destello de sorpresa cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una máscara fría. Aún no te has ido. El contrato dice 3 años. Si me falta un solo día, no recibo mi paga completa. Saqué la silla frente a ella y me senté. Ella soltó una risa amarga y autocrítica. La empresa está a punto de quebrar. No tendré dinero para pagarte. Exactamente, dije, inclinándome hacia atrás y cruzando las piernas, apoyando mis pies en la esquina de su escritorio, es por eso que no puedo dejar que te arruines. Sofía me miró como si hubiera contado el chiste más grande del mundo. Tú, Isen, no seas ridículo. Aprecio el detalle, pero este no es un problema que pueda solucionar repartiendo unas cuantas pizzas. Quien habló de repartir pizza, la miré directamente a los ojos y le dije, pronunciando cada palabra, el pequeño problema de tu empresa lo puedo solucionar. Su expresión pasó de la burla al escrutinio y finalmente a una incredulidad cansada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puedo tratar con los Peterson y puedo conseguir nuevos inversores. Deslicé el vaso de leche hacia ella. Bebe esto. Sofía no se movió. Simplemente me miró como si yo fuera un completo extraño. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó. Era su instinto más básico e inculcado como mujer de negocios. Como dije, quiero mi pago final. Dejé caer mis pies al suelo y me incliné hacia adelante, fijando mis ojos en los de ella. Y tengo ese problema con deberle a la gente, incluso aunque esto haya sido un matrimonio por contrato. He estado viviendo aquí de alquiler durante 2 años. Te debo. Así que considera esto por adelantado en mi paquete de indemnización. Hice una pausa y luego añadí, preferiría que nuestro divorcio fuera un poco más digno, no una exesposa en quiebra llorando ante los tabloides sobre cómo su marido imbécil la estafó. No tiene buena pinta. Los labios de Sofía se separaron como para hablar, pero no dijo nada. Tomó en silencio el vaso de leche y dio un pequeño sorbo, el calor pareció aflojar parte de la tensión en su cuerpo. ¿Por qué debería creerte?, preguntó, dejando el vaso sobre la mesa. Ahora mismo, respondí, ¿tienes alguna otra opción? Ella se quedó en silencio, tenía razón, no la tenía. Era una mujer que se estaba ahogando y, incluso si le daban un trozo de paja, no tenía más opción que agarrarlo. Bien, finalmente asintió, quiero ver lo que realmente puedes hacer. Sonreí. Perfecto, el pez estaba en el anzuelo, no, mi vida tranquila y perezosa estaba a salvo. Sofía se sentó frente a mí y me observó mientras sacaba mi viejo teléfono inteligente de marca desconocida, el escepticismo en sus ojos era palpable. Probablemente pensó que iba a hacer una llamada como en las películas, susurrando algo inquietante a una figura misteriosa como, las noches se están enfriando, es hora de que la familia Peterson se declare en quiebra. Qué lástima, no soy un director ejecutivo negligente, solo soy un tipo que quiere que lo dejen en paz. Abrí el teléfono, encontré un contacto llamado simplemente Jenkins y presioné marcar, me contestaron al primer timbre. La voz de Sir Jenkins era tan firme y tranquila como siempre. Jenkins, soy yo. Puse el teléfono en altavoz y lo arrojé sobre el escritorio. Trabaja para mí, dijo Sofía, inclinándose ligeramente hacia adelante, prácticamente aguzando el oído. Ha surgido un pequeño problema, dije con indiferencia mientras me mordía las uñas. Hay una pequeña empresa aquí en Los Ángeles, Sterling Industries. Parece que han tenido problemas, su proveedor es propiedad de la familia Peterson. ¿Cómo se llama? Peterson Materials los cortó. Peterson Materials. Pude escuchar el crujido de los papeles del lado de Jenkins. Lo encontré, señor. Una pequeña empresa que empezó con materias primas de baja calidad, salió a bolsa el año pasado, capitalización de mercado de aproximadamente 3.000 millones. Necesita que me encargue de ello, dijo,
con un tono casual, como si me estuviera preguntando si quería un ingrediente extra en una pizza. Sofía apretó la mano sobre su taza. Peterson Materials, una empresa a la que ella admiraba, era solo una pequeña empresa para el hombre del teléfono. Nada tan drástico, dije, simplemente que su presidente le entregue personalmente un nuevo contrato a la señorita Sterling a mitad de precio, con una disculpa formal. Lo quiero listo mañana a las 8 de la mañana. Por supuesto, señor. Además, continué, parece que Sterling Industries necesita un socio estratégico, arréglalo, encuentra a alguien. ¿Qué tal Apex Capital? Que envíen un equipo para negociar y, en cuanto al monto de la inversión, diles que lean a la señorita Sterling y hagan una oferta, no pares hasta que esté satisfecha. Apex Capital. Por primera vez, había un matiz de vacilación en la voz de Jenkins. Señor, Apex es una de nuestras empresas de inversión de primer nivel que invierte en una empresa relativamente desconocida. ¿Hay algún problema?, lo interrumpí. No, señor, lo arreglaré inmediatamente, respondió Jenkins con un tono nuevamente perfectamente sereno. El jefe de la División de América del Norte, Jake Sullivan, debería estar libre ahora mismo, haré que dirija el equipo personalmente. La otra mano de Sofía, apoyada sobre el escritorio, se había cerrado formando un puño. Apex Capital, Jake Sullivan, nombres que solo aparecían en las primeras páginas de las noticias financieras internacionales, ahora se pronunciaban con tanta claridad a través del teléfono de su irresponsable marido. Su mirada pasó de la duda a la absoluta conmoción y confusión. Eso es todo, voy a colgar, dije y terminé la llamada. El estudio estaba terriblemente silencioso, me estiré y bostecé. Todo listo, hora de dormir. Me levanté, listo para regresar a mi armario. Espera, gritó Sofía. Me giré para mirarla. Esa llamada telefónica, su voz sonaba tensa, eso fue una actuación, ¿verdad? Miré su cara, que gritaba, no puedo creer nada de esto, y me pareció un poco gracioso. Lo sabrás mañana si fue una actuación o no, ¿no? Me encogí de hombros. Duerma un poco, señorita CEO, mañana tendrá un día muy ocupado. Sin darle otra oportunidad de hacer preguntas, salí del estudio. Detrás de mí, Sofía estaba sentada congelada, inmóvil, probablemente preguntándose si el estrés finalmente le había provocado alucinaciones o si el hombre con el que se casó era de hecho un completo y absoluto lunático. A la mañana siguiente, Carol me despertó gritando, Dios mío, Sofía, tienes que ver las noticias. Salí tambaleándome de mi habitación, frotándome los ojos, justo cuando Carol irrumpió en el dormitorio de Sofía agitando una tableta. Sofía, que probablemente acababa de despertarse, estaba en pijama y parecía agotada. Bajé las escaleras y me serví un vaso de agua. ¿Cómo es esto posible? Es imposible, la voz sorprendida de Sofía llegó desde el piso de arriba. Un momento después, ella bajó corriendo, con el cabello despeinado, y me puso la tableta en la cara. El titular del canal de noticias financieras local era estridente, Peterson Materials implosiona en un escándalo financiero, la SEC detuvo la negociación antes de la apertura del mercado, el director ejecutivo Frank Peterson es un fugitivo. Un cintillo en la parte inferior de la pantalla se desplazaba con otra historia. Jake Sullivan, legendario director de Apex Capital, llega a Los Ángeles para realizar una importante inversión estratégica en una empresa tecnológica local de alto potencial. La mano de Sofía, que sostenía la tableta, temblaba, ella me miró como si estuviera mirando a un fantasma. ¿Hiciste esto? Bostecé. Te dije que me encargaría de ello. Pero solo ha pasado una noche, ella tartamudeó. Carol corrió tras ella, arrebató la tableta y leyó las noticias una y otra vez. Peterson está acabado, la familia está arruinada, gracias a Dios, murmuró, y luego una mirada de sospecha cruzó su rostro mientras me miraba. Isen, ¿realmente fuiste tú, o simplemente tuviste muchísima suerte y resultó ser una coincidencia? La ignoré y me dirigí a la cocina. Tengo hambre, ¿hay algo para comer? En ese momento sonó el timbre, la ama de llaves respondió y vio a un hombre corpulento y sudoroso con un traje arrugado y un maletín en la mano, seguido por varios hombres igualmente desaliñados.
En el momento en que el hombre vio a Sofía en la sala de estar, prácticamente se abalanzó dentro y cayó de rodillas con un ruido sordo. Señorita Sterling, lo siento mucho, yo era un tonto ciego, la ofendí, por favor, se lo ruego, tenga piedad de nosotros. Este hombre era Frank Peterson, director ejecutivo de Peterson Materials y padre de Chad. Ayer era un rey, hoy era un perro. Sofía estaba tan sorprendida que dio un paso atrás. Señor Peterson, ¿qué está haciendo? Señorita Sterling, este es el nuevo contrato. Frank Peterson sostuvo el maletín en alto. Todas las materias primas con un 50% de descuento, no, 70, un 70% de descuento. Por favor, se lo ruego, simplemente hable bien de ese caballero y pídale que nos perdone la vida. Carol se quedó a un lado completamente atónita. Sofía respiró profundamente, intentando recomponerse, no miró a Peterson, sus ojos estaban fijos en mí. Yo estaba sacando una rebanada de pan del frigorífico, di un mordisco y dije, después de tragarlo todo, deja el contrato, puedes irte, hay demasiado ruido aquí. Mi voz no era fuerte, pero Peterson me escuchó alto y claro, como si hubiera recibido un decreto real, inclinó la cabeza hasta el suelo, dejó el maletín y salió corriendo por la puerta. Sofía me miró fijamente, observándome comer lentamente mi tostada como si me estuviera viendo por primera vez. Antes de que pudiera hablar, el timbre volvió a sonar, esta vez, una flota de sedanes Mercedes negros estaba estacionada afuera. Un grupo de hombres con elegantes trajes salió, encabezado por un hombre de aspecto distinguido y rasgos extranjeros, entró y sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en Sofía. Disculpe, ¿es usted la señorita Sofía Sterling?, preguntó en un inglés perfecto, el cual queda traducido al español como, disculpe, ¿es usted la señorita Sofía Sterling? Es un placer, señorita Sterling. Soy Jake Sullivan, de Apex Capital, sonrió mientras extendía la mano. Estoy aquí en representación de Apex para expresar formalmente nuestro interés en realizar una inversión estratégica en su empresa. Hemos preparado un fondo inicial de $500 millones. ¿Es suficiente? Si no, seguramente podremos añadir más. ¿Fondo inicial de 500 millones? ¿Puedo tener más? Los ojos de Carol se pusieron en blanco y casi se desmayó en el acto. Sofía estaba completamente paralizada, los activos totales de su empresa no llegaban a 200 millones y Apex Capital, el gigante financiero mundial, quería invertir 500 millones en ella. Al ver la falta de respuesta de Sofía, Jake Sullivan me miró, yo todavía estaba masticando mi tostada y pareció entender, por lo que añadió rápidamente, por supuesto, las condiciones específicas son totalmente negociables. Nuestro principio rector es asegurarnos de que la señorita Sterling quede completamente satisfecha. La sala se sumió en un silencio extraño y pesado, todas las miradas estaban fijas en mí. Terminé el último bocado de tostada y me limpié las migas de las manos. ¿Por qué me miran todos?, pregunté confundido. Hablen ustedes, yo me vuelvo a la cama, y con eso, mientras todos me observaban en silencio y atónitos, subí las escaleras con total tranquilidad. A partir de ese día, mi estatus en la casa de los Sterling experimentó una sutil transformación. Carol ya no me trataba con desprecio y sus ojos reflejaban ahora una mezcla de asombro y miedo. Empezó a servirme la comida en la cena y a preguntarme con dulzura, Isen, querido, ¿te gusta la comida? Incluso intentó lavar mi chaqueta de DoorDash de 3 días, una oferta que rechacé rotundamente. De ninguna manera, mi uniforme oficial de navegación no debe ser tocado por manos mortales. Sofía se volvió aún más ocupada. La inversión de Apex Capital convirtió su empresa en la más atractiva de Los Ángeles y, de la noche a la mañana, entraba y salía de casa a todas horas asistiendo a reuniones y dirigiendo su imperio, pero su mirada había cambiado. Ya no era fría indiferencia, sino una compleja mezcla de curiosidad, escrutinio y un toque de confianza. Empezó a intentar conocerme y me preguntó, ¿qué hacías antes? Una noche, al llegar exhausta, me encontró tirado en el sofá, absorto en un juego del móvil. Te lo dije, trabajos ocasionales, respondí sin apartar los ojos de la pantalla mientras movía los pulgares. ¿Y Jenkins, quién es en realidad? Un pariente lejano de mi ciudad natal, le fue bastante bien y le debe un favor a mi familia,
respondí con la típica excusa prefabricada, simple, efectiva e imposible de verificar. Sofía claramente no me creyó, pero no insistió, se sentó tranquilamente a mi lado y me observó jugar. ¿Qué juego es ese? Wild Rift. ¿Es divertido? Pasa el tiempo. Permaneció en silencio mirándome machacar la pantalla mientras mi pequeño personaje corría, era perseguido por 5 oponentes y masacrado sin piedad. Estás a punto de morir, observó. No, lo tengo controlado, dije, pero apenas terminé de hablar la pantalla se volvió negra, dejé el teléfono torpemente y me aclaré la garganta. Era lag. Me miró y, por primera vez, sonrió, una sonrisa genuina, como la primera grieta en el hielo de un lago congelado, desapareció en un instante, pero me dejó atónito, pues era la primera vez que la veía reír y, de hecho, era realmente hermosa cuando sonreía. Prepararé la cena, dijo levantándose y entrando en la cocina, minutos después el olor a comida llenó el aire y la vi con un delantal, cortando torpemente un tomate, con las mismas manos que firmaban contratos de 9 cifras ahora completamente perdidas con un cuchillo de cocina. Me apoyé en el marco de la puerta observando aquella escena surrealista y no pude evitar decir, no tienes que pelar el tomate para hacer huevos revueltos. Su mano se congeló y se giró hacia mí con un ligero rubor en las mejillas. ¿En serio? Y le he echado sal 2 veces, su rostro se puso rojo como el tomate, observé su nervioso intento un momento más, luego suspiré, me acerqué y le quité la espátula de la mano. Déjame, vas a quemar la casa. Esa noche cenamos huevos revueltos con tomate, pimientos salteados y filete cocinado por mí. Carol no paraba de elogiarlo, diciendo que era mejor que cualquier cosa de un restaurante de 5 estrellas. Mientras Sofía comía en silencio, con la cabeza gacha, despacio y con calma, hasta el último bocado. Después de cenar se ofreció a lavar los platos y yo volví al sofá pensando en un problema serio. Aún faltaban más de 800 días para el divorcio y, al ritmo que iban las cosas, esto empezaba a complicarse. Mi vida tranquila se enfrentaba a una amenaza desde una dirección totalmente inesperada. La paz no duró mucho y nuevos problemas vinieron a buscarme, esta vez en forma de una vieja conocida, Chloe. Tras la familia Peterson supuse que ya habría pasado a su siguiente objetivo, pero nunca esperé que me tendiera una emboscada en el vestíbulo de la oficina de Sofía. Mientras dejaba un archivo y aparcaba mi bicicleta eléctrica, apareció de repente con aspecto lamentable, poco maquillaje y los ojos rojos e hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Isen, gritó con voz temblorosa. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres? No podemos hablar, preguntó tímidamente. Solo unos minutos. Miré mi reloj, aún tenía media hora antes de mi siesta programada. Hazlo rápido. Caminamos hasta una pequeña plaza y, en cuanto habló, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Isen, lo siento mucho, me equivoqué, fui superficial y materialista, dejarte fue el mayor error de mi vida. La observé con expresión vacía y le respondí con frialdad, hasta dejar claro que no tenía interés alguno. Cuando intentó abrazarme, di un paso atrás y le dije, señorita Morgan, mi vida no es asunto suyo. Deje de molestarme y deje de molestar a mi esposa. Chloe se rió incrédula y me amenazó con contárselo todo a Sofía, pero no me detuve. Al entrar al vestíbulo vi a Sofía de pie junto a las puertas giratorias, con una carpeta en la mano, claramente a punto de salir, observándome con una expresión tranquila e ilegible. Se me encogió el estómago al saber que lo había visto todo, me acerqué preparado para explicarme, pero ella preguntó primero con voz serena, ¿problema? No realmente, solo una mosca zumbando en mi oído, respondí. Sofía miró por encima de mi hombro a Chloe y luego asintió lentamente. Vamos a subir. No hizo preguntas, no pidió explicaciones, simplemente caminó hacia el ascensor y la seguí en silencio. Cuando intenté hablar, me interrumpió mirando mi reflejo en las puertas de acero pulido, no tienes que explicarlo, confío en ti. Al oír esas palabras tan sencillas, todo el discurso que había preparado se me quedó atascado en la garganta. Miré su perfil tranquilo y de repente pensé que esta mujer era mucho más inteligente y más linda de lo que jamás le había dado crédito.
El ascensor sonó al llegar al último piso y ella salió. Justo cuando llegó a la puerta de su oficina, se detuvo y me miró, pero noté en ella un brillo juguetón y astuto que nunca había visto antes. La próxima vez que una mosca te moleste, puedes decírmelo, lo aplastaré por ti. Luego empujó la puerta para abrirla y desapareció dentro, dejándome solo en el pasillo, aturdido. Me froté la nariz y no pude evitar sonreír. La reina de hielo realmente se estaba derritiendo. Pero justo cuando mi ánimo mejoraba, sonó mi teléfono, era Jenkins, y su voz por primera vez sonó grave. Señor, tenemos un problema. ¿Qué es? El matrimonio concertado que estabas intentando evitar, la otra familia. Creo que te encontraron. La sonrisa desapareció de mi cara. ¿Las furgonetas? Sí, su hija mayor, Aurora Dawn, acaba de llegar a Los Ángeles y parece que han comenzado a hacer movimientos contra Sterling Industries. Caminé hacia la ventana y miré hacia abajo, al interminable río de tráfico que había debajo. ¡Qué suerte la mía! ¿No puede esta gente dejarme vivir mi vida en paz? Jenkins, mi voz se volvió fría, dile a los Vaughan que si se atreven a tocar un solo cabello de la cabeza de Sofía les haré entender el significado de la palabra arrepentimiento. Colgué y me giré para mirar la puerta cerrada de la oficina de Sofía. Parecía que mis últimos 800 y tantos días de paz y tranquilidad habían terminado oficialmente. Esto fue un gran dolor de cabeza. Los Vaughan se movían más rápido y con mayor crueldad de lo que hubiera podido imaginar, eran como un gran tiburón blanco acechando en las profundidades, silencioso e invisible hasta el momento en que atacaba con fuerza letal. La inversión de Apex Capital hizo que las acciones de Sterling Industries se dispararan, pero los Vaughan movilizaron un fondo varias veces mayor y comenzaron un ataque coordinado, comprando acciones en el mercado abierto mientras trabajaban simultáneamente con todos los vendedores en corto internacionales que pudieron encontrar contra la compañía. Una guerra corporativa brutal y despiadada había comenzado sin previo aviso. La compañía de Sofía era un pequeño barco en medio de un huracán, azotado por olas colosales, a punto de zozobrar en cualquier momento. Ella regresó a sus noches en vela, con la luz de su estudio encendida hasta el amanecer. Carol era un manojo de nervios, pasaba sus días en la iglesia encendiendo velas y rezando por un milagro. Sabía que todo esto era por mi culpa. Los Vaughan intentaron hacerme salir para obligarme a volver a la fila y honrar ese ridículo contrato matrimonial. Una noche tarde entré al estudio. Sofía estaba mirando una pantalla llena de gráficos de acciones con tendencia bajista. Su rostro estaba ceniciento y sus ojos llenos de vasos sanguíneos. Se acabó, dijo cuando me vio, con una voz que era un susurro áspero. Su capital es más de 10 veces superior al nuestro. Están lanzando una OPA hostil, la Junta Extraordinaria de Accionistas es pasado mañana, dijo con una risa hueca, para entonces me habrán echado de la empresa que construí con mis propias manos. Caminé detrás de ella y puse mis manos sobre sus hombros, su cuerpo estaba rígido, pero lentamente se relajó bajo mi toque. Eso no sucederá, dije. Ella me miró, sus ojos carecían de esperanza. Isen, esto es diferente, sé que tienes secretos. Pero nuestro oponente no es un pez pequeño como los Peterson, están en un nivel que ni siquiera podemos imaginar. Lo sé, dije mirándola directamente a los ojos, pero tienes que confiar en mí, te dije que no te dejaría ir a la quiebra. Ella me miró fijamente, sus labios se separaron, pero al final no dijo nada. 2 días después, en la reunión de emergencia de accionistas de Sterling Industries, la sala de juntas estaba abarrotada y la atmósfera cargada de tensión. La facción liderada por el representante de Vaughan, un hombre de nariz aguileña, era arrogante y confiaba en su victoria, mientras que por el lado de Sofía la moral estaba baja y muchos accionistas ya se estaban preparando para cambiar su lealtad. Sofía estaba sentada a la cabecera de la mesa, con la espalda erguida como un árbol solitario preparándose para enfrentar la tormenta, pero yo era el único que podía ver que la mano que sostenía su bolígrafo temblaba. Muy bien, señora Sterling. No alarguemos lo inevitable, dijo el hombre de nariz aguileña golpeando la mesa con desdén, procedamos a la votación. Mi empresa, Summer Ventures, ya ha adquirido el 45% de las acciones en circulación de Sterling, y combinado con el apoyo de varios otros accionistas tenemos una participación controladora. A partir de hoy, Sterling Industries pertenece a Vaughan. El rostro de Sofía se puso aún más pálido.
Justo cuando el hombre estaba a punto de pedir la votación, las pesadas puertas de la sala de juntas se abrieron desde afuera y entré. Todas las miradas se volvieron hacia mí, una mezcla de confusión, fastidio y desprecio. ¿Quién eres? Seguridad, saquen a este repartidor de aquí, ladró el hombre de Summit Ventures. Lo ignoré, caminé directo hacia Sofía y le susurré al oído, yo me encargaré de esto desde aquí. Luego me giré para mirar la habitación, en ese momento, otro conjunto de pasos resonó desde el pasillo y un hombre de mediana edad, vestido con un elegante traje a medida y flanqueado por un equipo de guardias de seguridad con rostro imperturbable, entró en la habitación. Su presencia pareció bajar la temperatura del lugar en 10 grados. Cuando el hombre de nariz aguileña lo vio, su sonrisa arrogante se disolvió en puro terror y se levantó de la silla como si hubiera visto un fantasma. ¿El señor Carter? El hombre ni siquiera lo miró, caminó directamente hacia mí y me hizo una leve reverencia formal. ¿Ya terminaste de jugar, hijo, o necesitabas que tu viejo viniera a limpiar tu desastre? Puse los ojos en blanco. ¿Quién te pidió que vinieras? Era él, mi viejo, el que encabezaba perennemente las listas de ricos del mundo, pero nunca había permitido que se publicara una foto clara suya. Robert Carter, mi padre, examinó la habitación y su mirada finalmente se posó en el hombre de Summit Ventures. ¿Summit Ventures es? Dijo fríamente. Si no recuerdo mal, mi holding, Carter Global, posee aproximadamente el 70% de esa empresa. Se giró hacia un asistente que estaba detrás de él. Haga una llamada, informe a la junta directiva de Summit que el empleo de este caballero ha sido terminado. Además, ordéneles que transfieran todas las acciones de Summit en Sterling Industries a mi nuera, la señorita Sofía Sterling, sin costo alguno. El hombre de nariz aguileña se desplomó en su silla con un ruido sordo y la sala de juntas quedó en un silencio sepulcral. Todos estaban congelados, como si hubieran quedado petrificados. Sofía, Carol y todos los accionistas indecisos se quedaron mirando. El ratón se quedó boquiabierto mirándonos a mí y a mi padre como si fuéramos dioses descendidos del cielo. Mi padre ignoró la sala de estatuas y caminó hacia Sofía, esbozando lo que para él era una cálida sonrisa. Querida mía, es un placer conocerte finalmente. Si este chico te da algún problema, solo avísame y me encargaré de él. A Sofía se le hizo un cortocircuito en la cabeza, se levantó instintivamente, con los labios temblorosos, incapaz de articular palabra. Observé su expresión y me pareció divertida, me acerqué y le tomé la mano, estaba fría y aún temblaba. Permíteme presentarte, le dije, este es Robert Carter, mi padre. Luego me volví hacia mi padre y añadí, esta es Sofía Sterling, mi esposa. La junta de accionistas, que pasaría a la historia como el evento más surrealista de la historia corporativa de Los Ángeles, terminó de una forma que nadie podría haber predicho. Los Vaughan fueron derrotados por completo. El hombre de Summit Ventures fue despedido en el acto, Sterling Industries se salvó y Sofía recibió un 45% adicional de su propia empresa, convirtiéndose en la accionista mayoritaria indiscutible. De vuelta en la mansión, el ambiente era aún más extraño. Carol se movía como un mayordomo hiperactivo, sirviendo té, ofreciendo bocadillos y llamando a mi padre Robert como si fueran viejos amigos, sonriendo con una intensidad tal que las arrugas alrededor de sus ojos podían atrapar moscas. Mi padre, por su parte, se acomodó como en casa en el sofá, escuchando felizmente a mi suegra elogiarme por ser tan brillante y misterioso. No me interesaba, así que agarré a Sofía, que aún no se había recuperado del todo del susto, y la llevé arriba al estudio. Dentro, Sofía estaba callada, mirándome con una expresión tan compleja y profunda como una noche estrellada. Empecé a sentirme un poco incómodo bajo su intensa mirada y rompí el silencio primero. Mira, no quise mentirte. Lo sé, dijo con voz suave, solo quería una vida tranquila por un tiempo. Lo sé, repitió. Se dirigió a su escritorio y sacó un documento del cajón, era el acuerdo de divorcio que habíamos firmado. Se me encogió el corazón, tenía sentido, mi identidad había sido revelada y el contrato entre nosotros ya no tenía sentido. Ella era una mujer orgullosa y brillante, nunca toleraría un matrimonio que comenzara con semejante engaño, el divorcio era inevitable, aunque me entristeciera un poco. Ella sostuvo el acuerdo y caminó lentamente hacia mí,
Entonces, justo delante de mí, rompió en pedacitos el documento que llevaba 2 años esperando. Los trozos de papel revolotearon entre nosotros como nieve. El antiguo contrato es nulo, dijo. Sentí que el corazón se me hundía, así que esto era todo. Forcé una sonrisa, con la garganta repentinamente seca. De acuerdo, logré decir. Me miró y sus ojos brillaron de repente con lágrimas contenidas. Isen, dijo acercándose un paso y mirándome directamente a los ojos, firmemos un nuevo contrato. La miré confundido. ¿Un contrato? Pareció sonrojarse levemente, un rubor suave tiñó sus mejillas. Sin fecha de vencimiento. Miré su rostro tan cerca del mío, lleno de nervios y esperanza, y sentí que el corazón me daba un vuelco. Sin embargo, se aclaró la garganta intentando recuperar su compostura de reina de hielo. El nuevo contrato tiene condiciones. ¿Qué condiciones?, pregunté automáticamente. Se puso de puntillas y me susurró al oído con una voz que solo yo podía oír. La condición es que de ahora en adelante te encargarás de cocinar y los fines de semana tendrás que jugar videojuegos conmigo. Miré sus ojos brillantes y la sonrisa que no pudo ocultar, y el mundo entero parecía un sueño. Sonreí con una sonrisa genuina desde el fondo de mi corazón. Trato hecho, dije. Epílogo. 3 meses después, en las Maldivas, estaba en pantalones cortos y gafas de sol descansando en una tumbona. Por fin disfrutaba de mi tarde de ocio, que tanto me había hecho esperar. Sofía, con un vestido blanco de verano, me esperaba en el agua turquesa cercana, era la perfección. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, sonó mi teléfono, era Jenkins. Señor, su voz sonaba tensa, son ellos. No sé si debería informarte. Dilo. La hija mayor de la familia Vaughan, la señorita Aurora Vaughan, parece que también ha venido a las Maldivas, se aloja en una villa sobre el agua justo al lado de la tuya y envió un mensaje. Dice que no se ha rendido y que le gustaría reunirse contigo para hablar. Mantuve el teléfono en silencio, giré la cabeza y miré a Sofía, que reía como una niña mientras una ola le bañaba los pies. Entonces bajé la voz y gruñí al teléfono. Jenkins, ¿no te dije que clasificaras mi itinerario de viaje como alto secreto? Como me encontró, da por perdida tu bonificación de este mes. Colgué y vi a Sofía correr hacia mí con una hermosa concha. Isen, mira esta, dijo ofreciéndomela con alegría. Tomé la concha, gimiendo por dentro, ¿por qué no me dejan ser un holgazán en paz? Esto es demasiado problema. Fin.